1949, Barranquilla era una ciudad sin historia, pero con una modernidad creciente, un comercio creciente que la llamaban la Puerta de Oro de Colombia. En esa ciudad vivió Gabriel García Márquez. Fue la que escogió para vivir porque allí era donde llegaba gente de muchas partes del mundo. Era una ciudad cosmopolita. Barranquilla era una ciudad con un progresismo bastante acentuado. Barranquilla tenía muchas posibilidades de las cuales carecían la mayoría de las ciudades del país y por tanto las aventajaba enormemente en materia de comercio, en materia de industria. La navegación por el río Magdalena estaba en su apogeo, de manera que estaban dadas todas las condiciones para que se iniciaran unas nuevas condiciones que de hecho a partir de ese momento empezaron a darse en la ciudad y que por algunos años más se sostuvieron y que permitieron que ocurrieran acontecimientos de gran importancia desde el punto de vista histórico que repercutieron obviamente en lo literario y que hicieron posible que aquí García Márquez tuviera una cimentación tan grande en su formación que permitió poder catapultarlo a los niveles que hoy se le conoce. Dicen que Barranquilla está plagada de personajes de Gabriel García Márquez. Sí, de su obra, pero ¿encontraré alguno? Miraré a ver. Para demostrarle que soy plenamente de la Cataca, puedo decirle lo siguiente, que nací en el barrio más antiguo de la Cataca, que entre otras cosas fue construido por nuestros abuelos, que es el barrio Loma Fresca. Allí ellos construyeron las primeras casas de lo que hoy se llama Avenida Monseñor Espejo, ¿no? Y nos dividían solo una calle. Comenzó toda nuestra niñez allí. Pero por la brevedad del tiempo le diré que desde un comienzo nosotros vimos que Gabito iba a ser un personaje. Nunca pensamos que iba a ser el literato que fue posteriormente, porque él desde pequeño estaba dedicado era a la pintura. Ya a los 5 años leía, ¿no? Entonces él salía con su revistica y nos sentábamos en el Sardinel y él empezaba a leer y a explicarnos él lo que leía en la revista. Sí, desde el comienzo pues él demostró lo que iba a hacer. Nos desvinculamos en Aracataca cuando teníamos más o menos 9 años. Nos reencontramos en Bogotá cuando estábamos estudiando ambos derechos. Pero posteriormente Gabo renunció a la carrera porque él dijo que él quería ser escritor, de todos modos. Cuando Gabo empezó a escribir, yo me dediqué totalmente a escribir, a leer y a investigar todo lo que había hecho y hacía Gabo en ese entonces. Y ya pues, viviendo en Barranquilla, que me he comunicado con tantos literatos, etcétera, etcétera, me he dado cuenta la influencia definitiva que ha tenido Gabo en todos los escritores nuevos, sobre todo de la costa atlántica. El último mohicano soy yo, todos los demás han muerto. De modo que ya no estamos en fila, sino Gabo y yo. Pero no sabemos quién se va primero, pero ahí estamos. Hacia finales de los 40 y comienzos de los 50, cuando García Márquez se establece aquí en la ciudad de Barranquilla, venía la ciudad en un proceso de crecimiento económico, industrial, y al mismo tiempo había como una especie de despuntar de la cultura que tenía sus antecedentes en la época de Boza. Aparecieron aquí algunos personajes como Gustavo Ibarra Merlano,
como Gabriel García Márquez, como Álvaro Cepeda Zamudio, que venía de Ciénaga y había realizado unos estudios iniciales en Nueva York, y algunos otros personajes que contribuyeron grandemente al desarrollo de la actividad cultural. La gran ventaja fue haberse encontrado los que debían encontrarse. Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Ramón Vinges, se encuentra con un grupo de intelectuales inquietos que están poniéndose al día sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en el campo de la narrativa, en Estados Unidos y en Europa. Y eso le va a permitir a García Márquez, algo que se necesita mucho cuando se está empezando, la posibilidad de dialogar, de intercambiar impresiones sobre lo que se está leyendo. Creo que ese es el elemento clave. Y un nombre importantísimo, José Félix Fuenmayor, que ya venía con una obra madura y que en el encuentro con estos jóvenes replantea lo que estaba haciendo y se convierte en un caso ejemplar. Indudablemente que fue el grupo de Barranquilla que lo nutrió a él muchísimo, lo nutrió en términos de la música, de las lecturas, del arte visual, su amistad con Alejandro Obregón, con Cecilia Porras, con Enrique Grau y con toda esa pléyade de artistas que empezaban a surgir en esa época, ¿no es cierto?, de los años 50, fue muy importante también en su concepción del mundo y en su concepción del arte. Yo creo que no está tanto la fortuna en los maestros, sino cuando el discípulo tiene las condiciones, porque ¿cuántos no pasaron cerca de Clemente Manuel Zavala o de Ramón Vinges y ninguno produjo nada, ¿no? Entonces, no, había en él un talento, una capacidad de recepción de las orientaciones que le hacían los maestros. De todos modos, una fortuna encontrarse con alguien ya con la experiencia de Zavala o de Vinges, tanto en el campo periodístico como en el campo intelectual. El escritor barranquillero José Félix Fuenmayor y el español Ramón Vinges, más conocido como el Sabio Catalán, con algunos jóvenes conformaban el Grupo Barranquilla, conocido grandemente en la región.